El pensamiento de nuestros niños, de nuestras niñas es muy concreto, o sea, se genera en el presente, en el aquí y el ahora, se basa en hechos y en lo que perciben desde sus sentidos. A medida que avanza la edad, este pensamiento va dando paso a un pensamiento más abstracto, que se va aprendiendo y desarrollando, y hay ciertas oportunidades que dan algunas materias para favorecer su desarrollo, como el álgebra. Hoy vamos a conversar de álgebra, de pensamiento algebraico, pero más allá de las letras, los símbolos que esto involucra, lo primero es que no sigamos pensando en esta materia como algo de cursos avanzados de educación media, por ejemplo, o de ramos específicos de carreras técnicas o profesionales. La introducción de ideas algebraicas desde las primeras edades en los niños y niñas enriquece conocimientos matemáticos y también ayuda al desarrollo cognitivo y matemático de estudiante, fortaleciendo habilidades de suma importancia para el resto de nuestra vida, el razonamiento lógico, la resolución de problemas, y así nos prepara y nos ayuda a enfrentar otros desafíos del futuro. De este tema me encuentro con un experto. Bienvenido, Eder Pinto Marín, académico del Instituto de Ciencias de la Educación de nuestra Casa de Estudio y también coordinador de formación transversal de la Escuela de Educación. Muchas gracias por la invitación. Eder es profe de Educación General Básica, con mención en Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Ciencias de la Educación en la línea de Didáctica de la Matemática. Ha participado en distintos comités editoriales de reconocidas revistas científicas, has editado muchos textos escolares, así que ahí está tu mano quizás en lo que uno como apoderado tiene que revisar a veces, y tus líneas de investigación se enfocan principalmente en esto que mencionaba al comienzo, el pensamiento algebraico y su relación con las primeras edades. En este espacio, Ciencia en 10 Minutos, queremos que nos cuentes de tu investigación. Tú estás finalizando ya tu Fondesit de iniciación, que se basa en el desarrollo atendiendo el pensamiento algebraico de estudiantes de educación básica. ¿Cómo se estudian los niños? Cuéntame un poco, ¿se estudia solo a los niños, a los profesores? ¿Cómo realizas esta investigación? Bien, es una interesante pregunta que aún no está resuelta. Una de las cosas que me motiva a trabajar en lo que estoy haciendo es que a los profes, a las profes, no se les enseña cómo atender al pensamiento matemático de los niños. Por lo general abordamos temas, contenido matemático, temas didácticos, pero ¿qué pasa con lo que hacen o dicen niños? Que es sorprendente muchas veces. Entonces, este proyecto, ¿en qué se centra? En guiar a profes, en ejercicio en este caso, a cómo poder tomar lo que dicen niños o lo que hacen niños y niñas para tomar decisiones. Entonces, frente a eso, nosotros montamos un videoclub. Nos juntamos con un grupo de profes en ejercicio de diferentes regiones del país a analizar videos de clase, con el propósito de ver qué es lo que hacen o dicen niños para poder tomar decisiones y poder enriquecer conocimientos profesionales con base a eso, al dinamismo. Una clase de matemáticas se estamos viendo todo el rato, pasan muchas cosas y para eso necesitamos que profes puedan entender que lo que dice un niño puede tener mucho significado y desde ahí es la importancia de analizar los videos. ¿Y en qué curso se está realizando esto? Hablamos de primeras edades, pero ¿qué rango está considerando? Actualmente el proyecto está centrado en primero a sexto básico, que en el fondo es lo que es la educación básica. Entonces, estos videos los sacamos de una escuela de verano que hicimos con un grupo de investigadoras españolas y chilenas, donde hicimos una escuela de verano por 2 semanas, estuvimos trabajando con niños y niñas de cuarto básico y sacamos una gran variedad de videos. Entonces, esa selección de videos fue muy cuidadosa para poder ver cuál es el conocimiento que traen los profes y para poder enriquecer esos conocimientos en relación a lo que aparecen en los videos. Entonces, ver un video que nos pasa mucho con los profes, que una primera visualización uno ve algo, pero una segunda o una tercera visualización del mismo video, uno va agregando complejidad a esa visualización. Y eso es lo que estamos intentando ver, que el pensamiento de niños y niñas es complejo y hay que saber reconocer esa complejidad para poder enfrentar y tomar decisiones. Me dices que analizan cómo los niños toman ciertas decisiones. ¿Me podrías dar un ejemplo de cuáles serían esas decisiones que están analizando ustedes? Sí, lo que nosotros nos centramos es cómo el profe toma las decisiones. Entonces, perfecto. Frente a eso, por ejemplo, una de las investigaciones bien interesantes que estamos haciendo hoy día es que el signo igual es uno de los temazos del álgebra escolar. Entonces, por lo general, cuando uno ve el signo igual, uno piensa, signo igual, tengo que colocar enseguida un resultado. Entonces, hay diferentes enfoques de cómo podemos entender el signo igual, como un resultado o como una equivalencia. Entonces, mostramos, por ejemplo, videos de cómo niños muestran diferentes aproximaciones, diferentes formas de entenderlo, y vemos qué ven los profes sobre eso.
Perfecto. Por lo general los profes parten viendo el error, en qué se equivocó él o la estudiante, pero el enfoque que tomamos nosotros es ver desde lo que hay, cómo sacar elementos potentes para poder enriquecer ese discurso y tomar decisiones que permitan finalmente que estudiantes aprendan mejor. ¿Y ahí qué pasa? ¿Han visto ya, se habla que las niñas dejan de interesarse en temas matemáticos como a los 6 años, 7 años, ya dicen que son malas para las matemáticas y se produce una brecha, eso es lo que se ha estudiado un poco. ¿Cómo ven ustedes este tema entre niñas y niños y si hay predisposición también entre profesoras, profesores o de fomentar más en niños? ¿Abarca ese tema? ¿Está relacionado o no? Bien, el álgebra por lo general surge como un componente a los inicios de la historia de la educación matemática como un elemento que estaba reservado para la élite. Entonces, el álgebra parte como un elemento segregador de la sociedad en general. En lo que respecta al rendimiento, por decir así, de niños y niñas, está hace muchos años documentado que no hay diferencias ni cognitivas de ningún tipo. Entonces, lo que nosotros vemos en el fondo es que el rendimiento no tiene género. En el fondo, las ideas matemáticas son potentes en todos los casos y todas tienen una riqueza muy diferente. Entonces, no hay predisposiciones y las investigaciones hace rato, al menos en el área que yo trabajo, que es álgebra escolar, hace rato que ya no investigan esa diferenciación. Perfecto. Si la respuesta la dio un niño o una niña, porque asumimos que la riqueza de ideas algebraicas viene de donde venga, o sea, que puede venir de cualquier sitio y que el género aquí no tiene relevancia. Y tampoco con profesoras o profesores, no hay tampoco al respecto en eso. No, y un fenómeno súper interesante que pasa en las aulas de la educación básica y sobre todo en la educación parvularia es que son profesoras en las que están presentes en las escuelas. Entonces, desde ahí, los espacios donde profes hombres están haciendo clases de matemáticas, estamos hablando de uno de cada 10 es hombre. Entonces, desde ahí no hay disposiciones diferentes frente a eso. Yo creo que más que nada hay experiencias personales, que uno tiene nos pasa mucho que cuando nos enfrentamos con profes y los entrevistamos, hay dos grandes experiencias. O quieren las matemáticas o las odiaron. Entonces, lo que sí pasa es que quien tuvo esa experiencia no tan positiva, de alguna u otra forma la transmite en su sala de clase porque está arraigado como las teorías implícitas que tiene uno sobre la forma de entender las matemáticas. Sí, claro. Es que igual son difíciles a veces. Bueno, yo soy periodista, así que no puedo hablar con mucha objetividad al respecto. Pero la razón, el fundamento, desde tu línea de investigación y tú como investigador en el fondo, ¿por qué es importante fomentar este tipo de pensamiento? ¿Y ese fomento está solamente en el aula o también es algo que se podría extrapolar a los hogares, por ejemplo, a otras instancias, o instancias de divulgación, otras instancias no formales de educación? Bien, es súper interesante la pregunta y la investigación se ha tornado a intentar responder un poquito las bondades que tiene. Yo te diría como para resumir que trasciende a las matemáticas el tema del pensamiento algebraico. O sea, la matemática como tal tiene elementos algebraicos en su esencia. Entonces, los símbolos, las letritas, de eso estamos hablando. Por ejemplo, sí. Pero la propuesta que nosotros trabajamos es que a través, por ejemplo, de un dibujo, un niño o una niña puede expresar ideas matemáticas generales. Entonces, nuestro argumento es que el álgebra no tiene por qué ser el uso exclusivo de letras o símbolos. O sea, por ejemplo, que nos pasa aquí en la formación inicial docente, en las carreras de pedagogía, nosotros les mostramos a los profes, a los futuros profes, a las futuras profes, que de repente usando materiales concretos, botones, cubitos encajables, es posible encontrar reglas generales. Entonces, desde ahí, las bondades que tiene este tipo de pensamiento tiene que ver con poder ver las matemáticas en su totalidad. Y desde ahí formar ciudadanos que puedan pensar y razonar como cada vez más abstractamente. Antes había una mirada que había que partir de lo concreto y después a lo abstracto, pero hoy día se ha visto, se ha demostrado que tú puedes transitar de allá para acá y de acá para allá, y eso es tan rico y no hay un camino lineal, no hay como solo una forma de poder enriquecer. Entonces, para responder, yo creo que tiene que ver con nutrir un conocimiento que es dinámico, que es complejo, que se está moviendo y por sobre todo que es súper complejo. Las matemáticas que tenemos que enseñar en la clase de matemáticas son complicadas, pero el álgebra lo que entrega es esa forma de poder unificar diferentes temas matemáticos. Y ahí, hablando de que el conocimiento es complejo y es dinámico, que obviamente este mismo estudio hace 20 años atrás sería distinto que ahora, y bien lo saben los investigadores, los científicos, pero ¿qué pasa cuando tenemos
niñeces, en el fondo niñez, que está usando un montón de pantallas, incluso también para generar conocimiento. Ese tema lo han visto, ese tema hace que retrocedamos un poco en este pensamiento algebraico, o al contrario, lo podría fomentar. Cuéntame un poquito si han mirado algo de este gran tema que tiene que ver con el uso de pantallas en niños y niñas. Sí, no lo hemos mirado como explícitamente, pero lo que sí está ocurriendo es que hay una nueva actualización curricular. O sea, Chile se está planteando una nueva posibilidad de cambiar el currículum que tiene hoy día de cómo se enseña matemática. Y lo que está entrando con mucha fuerza es el uso de competencias tecnológicas. Hay un nombre como de pensamiento computacional que viene entre pantalla, entre robótica, entre diferentes elementos, entregar información a niños y niñas para enriquecer conocimiento. Con las pantallas es súper interesante porque hay como posturas a favor del uso de pantalla en la sala de clase y posturas en contra. Hasta el momento lo que nosotros hemos visto es que mientras enriquezcan los procesos de aprendizaje es fantástico, siempre y cuando conozcamos la realidad de la escuela. Porque muchas veces puede ser que esto suene re lindo en el papel, vale, ocupemos pantallas, ocupemos elementos, pero muchas veces los centros educativos no las tienen, entonces desde ahí hay que mirarlo. Entonces, para responder, yo creo que no hay como elementos positivos o negativos, va a depender un poco de la decisión del profe. Y las investigaciones lo que muestran es que mientras uno atienda el pensamiento de niños y niñas, a sus ideas, a lo que dicen, a lo que hacen, está todo funcionando de como tiene que ser. Me alcanza el tiempo para una mini respuesta muy, muy breve. ¿Qué hay para el futuro? Terminando este fondo de iniciación, ¿hay alguna idea, algún tema que ya tienes visualizado para seguir investigando en esta área o en otra? Sí, estamos trabajando con un grupo de colegas españoles y norteamericanos en expandir un poco el trabajo con profes de básica a profes de educación parvularia. Wow, o sea, trabajar más chiquititos aún. Sí, desde los 3, 4 años hasta los 12. Y lo particular es que queremos hacerlo en la región. Entonces, es brindar un sello regional por la ruralidad que tiene nuestra región y los otros elementos que son reinteresantes de analizar y que están poco explorados. Vamos a estar atentos para conversar sobre párvulos, álgebra y todo aquello que está relacionado con tu investigación. Muchas gracias por tu tiempo, por venir a este espacio. Así es que eso, y muy buenas tardes, nos volvemos a encontrar en otro capítulo o en otra serie más adelante, porque con esto estamos dando por finalizado la primera temporada de Ciencia en 10 minutos. Muchas gracias.